Muy bien, muy buenas noches. Por acá listos para iniciar nuestra segunda sesión de esto que hemos llamado entrenamiento en el desarrollo de contenido 5.0. Ajá, bienvenidos, bienvenidas. Ya afinando detalles técnicos para que todo funcione bien. Por ahí vemos a Deni. ¿Qué tal, Deni? Bienvenida. Nani, Samantha, Gabriela, Jair. Bienvenidas, compañeras. Bienvenido, compañero. En cuestión de unos segundos arrancamos. Hoy día tenemos una sesión bastante interesante, con mucha práctica. Pero claro, siempre partiendo un poco de la experiencia que ustedes tienen y también un poco con la experiencia que han tenido en este reto que hemos planteado antes de ayer por la noche. Así que si tienen por ahí cerca el material, le invito a que lo busquen, porque comenzaremos un poco revisando eso que ya hemos avanzado, cuáles han sido esos elementos que ya hemos incorporado, hablando, por ejemplo, de la narrativa, hablando de lo que implica el desarrollo de competencias y cómo esto puede vincularse con la temática que queremos abordar para una formación, para un curso, ya sea una habilidad específica puntual o si somos docentes, educadores, profesores, en algún tema. Así que de eso es lo que comenzaremos hablando. Así que sin mayor preámbulo, vamos a compartir ahora pantalla. Ya está la grabación en curso, así que vamos viendo el material. Entonces, el día de ayer, por acá déjenme ubicarme. Ajá, ahora sí. Haciendo un poco de repaso entonces de lo que vimos ayer. Recuerda que hablábamos de esta espiral que de alguna forma intentaba representar no solamente las competencias específicas que generalmente se trabajan en aula o en una formación, sino que también siempre van de la mano otro grupo de habilidades que de manera intencional o no intencional se van desarrollando. Muchas de ellas, cuando es algo intencional, permiten que la persona no solamente adquiera una destreza específica, sino que trabaje algún aspecto de su persona que sin duda permite que la ejecución de la tarea sea integral, sea efectiva. La persona también disfruta cuando siente que su desempeño se ha incrementado o puede percibir la mejora en sus capacidades. Por eso es que es importante no descuidar ambas espirales. Ambas espirales están representando a la persona en su conjunto. Pero el hecho de colocarlas separadas, ¿verdad? Ahí con diferentes matices y colores, tiene la intención justamente de que no olvidemos de que no solamente transmitimos contenidos específicos, ya sea conceptuales o técnicos o procedimientos. Siempre está el otro gran bloque de contenidos que a veces es completamente intangible, incluso no intencionado, y que sin duda también es bastante importante. Hacerlo evidente hace posible que el desarrollo de la competencia sea integral. También habíamos visto de que es posible transformar el contenido, ¿verdad? Que habitualmente se organiza por niveles, casi siempre pensando en conocimientos, en contenidos teóricos, esa separación del contenido, esa graduación, se la puede realizar también por niveles, pero enfocado en las competencias. Y si vamos más allá todavía, podemos pensar en las mecánicas y dinámicas de los juegos, que ya vimos la clase anterior, la sesión anterior, de que permiten que la persona de verdad disfrute de la experiencia. Porque hay una serie de neurotransmisores que se empiezan a producir a raíz de los retos, ¿verdad? A raíz de las mecánicas del juego y de las dinámicas del juego. Y eso hace que la experiencia sea única, sea especial. Poder traer eso al diseño de la experiencia formativa, de manera que podamos colocar el contenido en forma de retos, en formato de retos, en formato de niveles, donde hayan recompensas, ¿verdad? Donde hayan atribuciones, donde haya reconocimiento, ya sea en forma de insignias, en forma de monedas, la forma que veamos conveniente. Podemos tomar de ahí mucha inspiración de los juegos, pero eso permite entonces que la experiencia de aprendizaje realmente sea significativa, porque la persona, más allá todavía del contenido, ve la posibilidad de interactuar en un espacio de juego, ya sea con otras personas, en reto consigo mismo,
Y si a esto le sumamos la narrativa de fondo, entonces estamos creando una experiencia completamente inmersiva, porque la narrativa, la metáfora, el cuento, la historia, sobre todo si conecta a nivel emocional, permite que la persona sea parte de esta, ¿verdad? Asuma un avatar, por ejemplo, y disfrute de la experiencia a otro nivel. Es un poco la propuesta que traemos y que ya comenzamos a explorar la anterior sesión. Así que el reto que dejamos, si lo recordamos, tiene que ver con esta plantilla. Esta plantilla nos presenta una serie de elementos que intentan evidenciar esto que hemos estado ya considerando. Cuando hablamos de gamificación, dijimos la gamificación no se trata de jugar, ¿verdad? No se trata de utilizar ciertos juegos o ciertas dinámicas en el aula o en la formación para que el estudiante, el participante, de alguna forma se refresque. No, la gamificación en sí implica diseñar la experiencia de principio a fin de manera que se incorporen elementos, dinámicas y mecánicas del juego. En este caso, el juego serio, porque el objetivo de esta gamificación realmente no es divertirse, ese no es el objetivo es aprender y mejorar el desempeño. Pero el hecho de que se diseñe utilizando juego hace que la experiencia sea divertida, ¿verdad? No es el objetivo de la diversión, pero en sí sí es divertido vivir la experiencia y también el aprendizaje se incrementa. ¿Qué contiene esta tabla, esta plantilla? Pues básicamente en la primera columna, ¿verdad? Se nos planteó el reto de incorporar una narrativa. En las instrucciones que se dieron en WhatsApp dijimos podría ser una historia, ¿verdad? Un cuento, una metáfora, de manera que podamos organizarla por niveles o por etapas. Ahí tenemos mucha inspiración en diferentes estilos narrativos. El que de alguna forma enfatizamos más la sesión pasada fue el estilo narrativo del viaje del héroe, ¿verdad? Que tiene etapas muy claras y que es bastante familiar para todos, para todas, porque nos vemos reflejados en esa narrativa. Toda persona en algún momento de su vida experimenta un gran desafío que lo obliga a desplazarse a otras condiciones, ¿verdad? A enfrentarse a sí mismo muchas veces y en muchas de esas ocasiones hemos salido de esas experiencias renovados, con otra mentalidad, con otra forma de entender las cosas, como otras personas. Entonces, en el fondo, esa es ¿qué se puede decir? El mensaje de fondo que tiene este estilo narrativo. Podríamos utilizarlo también. Sin embargo, también abrimos la posibilidad de utilizar metáforas. ¿Metáforas como qué? Por ejemplo, una metáfora muy común que se puede utilizar al montar una formación es la metáfora de la aventura o de la conquista, ¿verdad? O de la travesía. Por ejemplo, muchas veces decimos, incluso en las sesiones que tenemos, ¿no? Al dar una clase, solemos decir, bienvenidos a esta aventura formativa. Fíjense la expresión, aventura formativa. De por sí esa es la metáfora que estamos utilizando y por tanto en esa metáfora nos convertimos en aventureros. Estamos todos asumiendo un desafío que es enfrentar una aventura, digamos una misión, una conquista. También se suele utilizar mucho el tema de la nave. Somos tripulantes de esta gran nave y tenemos un destino, ¿no? Ese destino puede estar vinculado a una conquista, puede estar vinculado a una batalla, puede estar vinculado a una experiencia de descubrimiento, ¿verdad? Como pasó, por ejemplo, con el descubrimiento del Nuevo Mundo. Entonces, poder utilizar metáforas también no funciona, porque las personas estamos familiarizados con esto. Otra metáfora muy común, por ejemplo, es el del escalar una montaña para poder conquistar la cima. De manera que somos todos exploradores dentro de esa metáfora. Y es bastante lógico porque como las montañas tienen la pendiente complicada, ¿verdad? Esa cuesta arriba no es sencilla. Y cada, digamos, logro que hacemos, cada cierta altura o cada cierta posición en la montaña, se puede convertir para nosotros en un nivel alcanzado. Y cada nivel que vamos superando, entonces nos encontramos cada vez más cerca de la conquista de la cima. ¿Qué elementos están por detrás de esto? Además de la narrativa. Habíamos comentado también que la estética, que tiene que ver con la narrativa, está en que pueda conectar a nivel emocional. Entonces decíamos ayer, bueno, antes de ayer, ¿qué tal si podemos extraer, ¿verdad?, del tema que tenemos para poder convertir en curso, podemos extraer cuáles son aquellas cualidades esenciales que la persona que ejecuta la tarea, a partir del conocimiento que le hemos dado, debe tener.
cuáles son esas cualidades, quizá más intrapersonales o incluso interpersonales, que la persona debe desarrollar para poder ejecutar esa tarea con ese conocimiento, ¿verdad? De manera efectiva e integral, completa, para hacerlo de manera competente. Usamos la expresión que corresponde. Entonces, la persona que realiza una tarea de esa manera es competente en su función. Entonces, esa competencia no es solamente la operación en sí. Si mi operación, por ejemplo, es redactar cartas de disculpa, ¿verdad? Entonces, no solamente será la formalidad en función a la estructura que tiene normalmente una carta. El contenido de la carta tiene que ver más bien con la forma como yo interpreto el trabajo que hago. Qué valores yo incorporo en ese ejercicio de esa labor. Por tanto, si logramos incorporar en la narrativa, ¿verdad? Esos valores, esos principios, esas cualidades, de manera que el curso que queremos convertir para poder ofertarlo, no solamente se centra en los temas o no solo tiene una narrativa que a veces puede parecer forzada, ¿no? Está la temática ahí inmersa con la narrativa y como que parece todo muy mecánico y a veces no hay relación entre la narrativa y el tema. Pero si utilizamos estos valores, principios, que generalmente son comunes para la humanidad, los comprendemos, los entendemos, los valoramos, por eso son valores. Si podemos incorporarlos, entonces logramos que esa narrativa sea mucho más fuerte. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esos elementos? Podemos ubicarlos en la columna que dice competencias a desarrollar. Porque recuerde que una competencia, y lo veremos enseguida, no es solamente el conocimiento o el procedimiento, también tiene que ver con el ser, con el saber ser y con el saber convivir. Entonces, digamos, la columna de la izquierda, la narrativa, nos permite vaciar allí la historia o la metáfora, ¿verdad? En la parte central, donde aparecen momentos pedagógicos, esa es solamente una orientación. Generalmente cuando montamos una formación, intentamos de que esos momentos estén presentes desde el principio, ¿no? Desde la problematización y contextualización, intentamos de que la persona despierte su interés en la temática, comprenda el por qué es importante abordar esa temática, o cómo ese conocimiento le beneficia, o cómo esa experiencia le es útil. Entonces, ese problematizar, ¿verdad? La temática, ponerle formato de por qué es importante, o en qué situaciones realmente nos resuelve algo, o generar contexto para que esto no sea un contenido que de repente llega, ¿verdad? Sin mayor, sin tomar en cuenta, digamos, las expectativas de la persona, sino que queremos conectar lo que ya sabe con lo que le traemos como nuevo. Ese momento es importante, ¿verdad? En algunos casos quizás no sea tan necesario, porque puede ser que la formación que queremos dar, la persona la toma porque de entrada tiene ya esa expectativa, tiene esa necesidad. Es decir, ya viene con esa expectativa de aprender algo que sabe que necesita, porque lo necesita. Es decir, ya en su vida ha sentido esa carencia, ese vacío, ha estado buscando posiblemente algo parecido, alguna formación vinculada a esto, y de repente llega usted con la formación y tiene justo lo que necesitaba. Posiblemente no sea necesario generar contexto. Veamos los siguientes elementos. Recuperar y revalorizar los saberes de la persona. Esto tiene que ver con los conocimientos previos, ¿verdad? Las personas tienen un conocimiento. Entonces sí que es importante partir un poco de eso, ¿no? De aquello que la persona conoce, y eso implica quizás hacer un pequeño sondeo o quizá entrevistas o conversaciones que permita entender, que nos ayude a entender, mejor dicho, qué es lo que las personas conocen, o quizá en plenaria, ¿no? Podemos hacer una plenaria partiendo de alguna pregunta, de un dato estadístico, en fin, buscamos la forma de darnos cuenta de qué punto estamos partiendo o desde qué punto están partiendo las personas y que sean conscientes de ello. El siguiente momento pedagógico es el diálogo de saberes y el benchmarking. Cuando hablamos de diálogo de saberes, hablamos básicamente de ponernos en contacto con el conocimiento específico que vamos a abordar, con el procedimiento específico, con el tema en cuestión. Entonces, este es el momento de abordar el tema. Todo lo que tenga que ver con lo que queremos enseñar lo ponemos allí, ¿verdad? Y generalmente el conocimiento que queremos transmitir lo hemos obtenido de un mundo de conocimiento que ya existe. Por tanto, lo que hacemos también es ayudar a la persona a conectar con ese mundo de conocimiento. Vale decir de que, digamos que no estamos inventando algo nuevo, probablemente a esa práctica o a ese conocimiento le hemos agregado nuestro toque personal, le hemos puesto algunos matices propios, ¿verdad? Pero sin duda quizá en el fondo
hay muchas prácticas parecidas en el mundo. Y qué bueno es enriquecer el conocimiento, ¿verdad? Para que este sea mucho más completo, más amplio. A veces hay problemáticas que pueden resolverse de manera más sencilla si las abordamos viendo lo que ya existe en el mundo. En eso consiste el diálogo de saberes. También se puede generar dentro del mismo grupo de participantes, porque ellos también vienen con experiencias quizá parecidas u otras formas de resolver el asunto o de atender el asunto. Entonces es importante también generar actividades que permitan entre ellos expresar lo que conocen, lo que saben, o plantear retos que les permitan poner en juego lo que ya saben. Entonces ese momento pedagógico también es importante. En el cuarto, digamos que ya la persona ha estado en contacto con el conocimiento, con el procedimiento, con la técnica que estamos enseñando, y ahora es momento de practicar. Para eso hace falta plantear algún problema, algún reto, ¿verdad? Específico, puntual, que solo se resuelve con ese conocimiento, con esa competencia que estamos desarrollando. Entonces, le planteamos un reto, un desafío que tenga que ver puntualmente con esa producción, y entonces le acompañamos en la resolución. Hoy día vamos a hacer algo parecido, es decir, hemos visto ayer, anteayer en la sesión el contenido, les dejé el reto, ¿verdad? Que tiene que ver justamente con una primera versión de lo que podría ser un curso gamificado, y hoy día veremos cómo les ha ido, ¿verdad? Para poder hacer un poco de feedback y ayudarles quizá a comprender mejor algunas ideas o redireccionar quizá la forma como lo han resuelto. Entonces la práctica guiada también es un momento importante, ¿verdad? De hecho, es uno de los momentos que las personas más esperan. A veces la generación de contexto o quizá la teoría o la revisión de lo que ya existe en el mundo sobre esa temática, para algunos puede resultar tedioso, quizá porque ya vienen con eso de antemano y por tanto están ansiosos o ansiosas por meterse ya de lleno, a meter las manos en la masa, a saber cómo funciona, cómo se hace, cuál es el doblez, cómo se suelda acá, ¿no? Qué tengo que cuidar, en fin, todos esos tips que quizá es lo que les falta para poder completar su conocimiento. Sin embargo, no deja de ser importante lo anterior, ¿eh? Habrá que balancear un poco pensando en el tipo de usuarios que vamos a tener en esa formación. Pero es un momento importante este espacio de práctica guiada. Y finalmente, ¿verdad? Para un poco también ayudar a que se consolide ese conocimiento, esa habilidad, esa competencia, es importante plantear desafíos que están quizás más allá de lo habitual. Si lo habitual es el aula, ¿qué pasa allá afuera, verdad? Y esto, ¿cómo funciona allá afuera? ¿Cómo esto que hemos aprendido, esto que hemos practicado, ejercitado, cómo podemos trasladarlo a otros escenarios, a otros espacios, a otros contextos y ver si realmente funciona? Entonces, esta producción que tiene que ver también con sistematizar lo aprendido, con socializar lo aprendido, tiene que ver justamente con eso. Vamos a resolver un reto, un desafío mucho mayor, de manera que vamos a poner en juego lo que hemos aprendido, la práctica que hemos hecho, y vamos a ver si realmente hemos desarrollado la competencia. Y como es un contexto un tanto distinto, porque es más desafiante el reto, entonces es más probable que se consoliden las competencias o se terminen de consolidar aquellas que están desarrollando. ¿Por qué se menciona acá socialización y transferencia de la experiencia? Porque una forma de aprender, ¿verdad? Y muy efectiva, es cuando enseñamos a otros. Entonces, también se espera de que hayan espacios en los que la persona pueda explicar lo que ha aprendido, ¿verdad? Explicarlo a otros o entrar en espacios de discusión o debate sobre lo que se ha aprendido o sobre los resultados que han obtenido en el reto desafiante. Y eso de por sí es una experiencia de metacognición muy importante que permite que se afiance la competencia. Esos son los momentos pedagógicos, ¿verdad? Todos ellos, digamos, si podemos lograr que se vivan dentro de la experiencia formativa, excelente. Pero si hay alguno de ellos que consideramos que no, porque el conocimiento que traemos para ofrecer al mundo o esa práctica que queremos ofrecer es muy específica y muy orientada a cierto segmento de personas, probablemente ese segmento ya está completamente inmerso en ese mundo y quizás no requiera alguno de estos momentos, ¿verdad? Entonces, en base a esto, el siguiente nivel es ya empezar a concretar cuáles serían esos elementos formativos, esos temas, esos contenidos, pensando en que vayan sobre todo por orden de complejidad, por orden de dificultad, de menor a mayor. Es decir, vamos a colocar los elementos formativos de manera que lo primero arriba sea la parte más inicial, más esencial, lo básico, lo elemental,
y vayamos vaciando hacia abajo, ¿verdad? Hasta llegar a aquella práctica o aquel conocimiento que requiere una mayor comprensión, que por tanto requiere de esos conocimientos anteriores. Por eso es que es importante colocarlo de forma gradual. Y lo mismo hacemos con las competencias, ¿verdad? O puede ser, fíjense, que no haga falta colocarlo de forma gradual. ¿Por qué? Porque son diferentes elementos que tiene que la persona ir descubriendo o aprendiendo. Diferentes competencias. Vamos a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, yo voy a trabajar estilismo, ¿verdad? Yo soy, por decir algo, soy estilista y quiero mi conocimiento ponerlo al servicio de las personas. Soy tan generoso que quiero que las personas conozcan lo que yo sé. Entonces, dentro del campo del estilismo hay muchos rubros, ¿verdad? Está el tema, por ejemplo, de los peinados. Incluso dentro de los peinados hay otros subgrupos y así por el estilo. Entonces, podría ser en realidad que cada elemento formativo sea un elemento, una parte, ¿verdad? Quizás hasta cierto grado independiente de las otras, pero que en conjunto todas ellas hacen el kit que yo quiero ofertar. ¿Podría ofertarlo por separado? Sí, podría ofertarlo por separado y decir, mi curso solamente es de peinado, o solamente es de maquillaje, ¿no? O solamente es, no sé, de depilación, no lo sé. Si es mecánica automotriz, por ejemplo, si yo soy mecánico, soy muy buen mecánico, tengo muchos temas que abordar sobre la mecánica, ¿verdad? Y quizás solamente la identificación de fallas sea un solo tema. Pero si yo quiero abarcar más y digo, no, voy a ver todo lo que es el sistema de frenos. Dentro de ese sistema de frenos hay varios elementos también. Por tanto, el cómo organice mis elementos formativos dependerá del ámbito de mi rubro en el que quiero presentar el curso, de la profundidad a la que quiero llegar y de la especificidad del tema que quiero abordar. Mientras más específico, mientras más comprimido, ¿verdad? Mientras más tenga formato de cápsula, creo yo que es más sencillo poder gamificar el contenido. De todas maneras, queda a disposición de cada quien, ¿verdad? Ver cómo quiere abordarlo. Mi sugerencia es que si es un curso en formato de píldora, es un empaquetado más pequeño, ¿verdad? E incluso es más sencillo venderlo. ¿Por qué? Porque es más accesible para las personas. Podría usted quizá tomarlo como un elemento de enganche. Es decir, yo voy a ofrecer este empaquetado pequeño, un curso pequeñito, interesante, ¿verdad? Quizá algo que efectivamente resuelve una necesidad de las personas, pero tengo en mente que tiene otros bloques, ¿verdad? Tiene otros apartados que en conjunto hacen la gran competencia, la gran habilidad. Y entonces ese puede ser, por así decir, un empaquetado mayor, ¿verdad? Que puedo ofertarlo quizá de otra manera o a la gente que ya tomó contacto con mis anteriores empaquetados, con mis cursos más pequeños. Esto como una idea, ¿eh? Sobre esto conversaremos con más detalle mañana en la última sesión, que creo que es una posibilidad importante, les animo a que lo consideren, la posibilidad de poder, ¿verdad?, introducirse, sumergirse en el mercado de los productos digitales, de los productos de conocimiento digital. Así que eso en cuanto a la columna de competencias a desarrollar y elementos formativos. La última, que ya es un poco más aterrizado, tiene que ver con, para cada elemento formativo, para cada competencia a desarrollar, qué tipo de actividades, retos, ¿verdad? Ahí hay dos palabras que hay que combinar. Actividad, pero que a la vez también puede ser reto, o solo una actividad para que la persona desarrolle la habilidad. Ambas cosas pueden suceder, que la actividad también sea un reto. Quizá sea más práctico, sobre todo si el curso es pequeño. Pero viene actividades, en lo posible tienen que ser actividades lo más interactivas posible, donde las personas entren en juego en su participación. Obviamente también dependerá mucho del contenido, ¿no? De la temática que se quiera abordar. Probablemente habrán cosas que la persona es mejor que la haga sola, ¿verdad? Que practique sola, que haga el ejercicio de hacerlo, ¿verdad? Antes de interactuar con otros. Aunque siempre tiene mucha riqueza poder poner en común, ¿verdad? Lo que estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo para que podamos entonces enriquecernos con los demás puntos de vista. Así que esto es lo que viene en la última columna. Ok, yo hice un ejercicio a continuación de resolverlo, ¿verdad? Tomando en cuenta una obra literaria que me gusta mucho, que es el Caballero de la Armadura Oxidada, y pensé en una formación que tiene que ver con gestión del talento humano. Entonces estuve pensando y decía, a ver, ¿qué tipo de habilidades son esenciales para que una persona funcione en un equipo de trabajo?
para que una persona que está en un equipo de trabajo se integre y aporte desde su potencial, desde su talento. Así que combinando tanto la historia, ¿verdad? En esta historia, este caballero lleva tanto tiempo usando su armadura que llega un punto en que está tan oxidada que no se la puede quitar de encima. ¿Por qué? Porque todo el tiempo la usa, ¿verdad? Ahí tiene algunas condicionantes internas que lo mueven a usarla siempre, que tiene que ver con el estatus que le da el estar, digamos, uniformado, ¿verdad? Pero luego se da cuenta que no es práctico para su vida y esto lo lleva a una aventura para poder quitarse la armadura de encima. Así que eso así a grandes rasgos. ¿Por qué es interesante esto? Porque esta obra tiene diferentes niveles que se pueden identificar fácilmente, ¿verdad? Y esos niveles fácilmente también se pueden comparar con lo que pasa en la temática, que en este caso tiene que ver con el desarrollo de habilidades para poder interactuar en un equipo de trabajo. Fíjense la relación que hay. Entonces escogí la historia pensando también en la temática, para que no estén divorciadas, sino que hay una relación. Entonces, en esta historia, en el fondo, fíjense, los valores que están presentes tienen que ver mucho con el autodescubrimiento, la autoaceptación, porque este caballero tenía muchos miedos internos, muchas limitantes internas. Estaba muy condicionado por el qué dirán las personas, ¿verdad? No estaba muy dispuesto a dar de sí, de ser auténtico en su forma de ser y expresarse. ¿Acaso eso no tiene que ver con lo que pasa en los equipos de trabajo? Cuando no logramos confiar en el compañero, porque este no es del todo auténtico, o cuando se generan grupitos, ¿no? Como pequeñas islas dentro del mismo equipo, y entonces no hay armonía, no hay cooperación. Así que ese viaje que hace este caballero para poder quitarse la armadura, liberarse de esas condicionantes, ese viaje que hace se compara mucho al viaje que tiene que hacer un empleado, un trabajador, para llegar a tener las capacidades, las condiciones de incorporarse efectivamente en un equipo de trabajo. Así que fíjense cómo hay una relación, ¿verdad? Lo mismo tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Hay que buscar, en base a la temática que nos interesa, alguna obra literaria, alguna historia, ¿verdad? Algún cuento, o en todo caso una metáfora, que es un poco más sencillo. Quizá podríamos comenzar por allí, con una metáfora sencilla, quizá por ejemplo la de la conquista, donde lo que queremos conquistar, ¿verdad? Dependiendo cuál sea la metáfora, sea en el fondo el gran desafío de resolver algo que se resuelve con esa competencia que estamos desarrollando. Entonces, si queremos partir de algo mucho más sencillo, mi sugerencia es que podamos utilizar una metáfora. Las metáforas permiten fácilmente, ¿verdad?, ubicar los temas en forma de niveles dentro de la narrativa. Pero si nos interesan las historias, nos gusta leer o tenemos muchas historias que hemos leído, entonces sí que podemos tomar y pensar en alguna que tenga relación, ¿no? Quizá no hace falta que sea toda la historia, ¿no? Quizá una parte de la historia, quizá un pequeño segmento, ¿no? No lo sé, piense por ejemplo en el Hombre Araña. La pérdida de su amigo podría ser solamente esa escena, ¿verdad? O ese grupo de escenas cortas, podría ser nuestra historia a tomar en cuenta pensando en el tema que tenemos en mente. Es cuestión de pensar un poco en esa relación entre la narrativa, la temática, ¿verdad? Y los valores que entran en juego. Esa combinación es importante para que esto funcione. Les invito también a buscar un poco de bebida para que acompañen la noche. Puede ser una bebida caliente, una bebida fría. Bien, pues. Entonces vamos a ver un poco cómo fue esto. Fíjense que en la historia que les presento acá, en la introducción, decidí tomar como, digamos, como de entrada, dos niveles. Le puse niveles así entre paréntesis porque en realidad aquí debería ir solamente la historia, pero ya lo fui relacionando con los niveles. Por ejemplo, el descubrimiento del talento personal. Bienvenido al nivel de descubrimiento personal, destapa tu armadura. Ahí, por ejemplo, se puede sugerir que se lea el capítulo 1 del libro, puede ser también parte de la historia. Entonces, parte de la estructura misma, ¿verdad? Podemos decirle, a manera que acompañe un poco y disfrute de la narrativa, podemos también sugerirle sin ningún problema de que lea tal porción del libro, ¿no? En este caso, había pensado que sería bueno, en esta estructura, decirle, para este primer tema, dentro de la introducción, lee el capítulo 1 del libro.
Entonces, ¿por qué? Porque tiene que ver justamente con cuando el caballero, fíjense cómo también se relaciona esto con eh, el viaje del héroe, porque él está en su vida cómoda, ¿no? Digamos, él ha asistido a 1000 batallas, siempre ha estado al servicio del rey y ahora de repente ya no tanto, pero como tiene en su mente la idea de que siempre tiene que estar listo para la acción, él no se quita la armadura, pero con el tiempo esto empieza a generar dificultades, porque claro, no tiene una vida aislada del mundo, tiene familia, tiene esposa, entonces esto empieza a generar dificultades. Así que va a tener que él enfrentar en algún momento el desafío, ¿verdad?, de liberarse de eso. Y eso implica hacer un viaje. Entonces, fíjense cómo él va a aceptar la invitación a ese gran desafío y emprender ese viaje. Podría no hacerlo, podría decidir quedarse con la comodidad, pero llega un punto en el que él dice, ya no es posible vivir así. Así que, por así decir, toma la decisión él mismo, a partir de sus circunstancias, de salir hacia adelante. Encuentra algunos mentores en el camino que le van orientando, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer para poder liberarse de la armadura? Así que, digamos que los primeros dos niveles en la introducción nos ayudan a entender un poco esta situación, ¿no? De estar en una situación de comodidad, pero sabiendo de que uno no está bien y que puede cambiar, que pueden ser las cosas mejores. Es como destapar la armadura, es como darse cuenta de que hay otra forma de vivir y es como asumir ese reto de vivir de otra manera. Esto lo pensé, fíjense, hablando de los elementos formativos en el 1 y 2, tiene que ver con lo primero, ¿no? Las competencias individuales, las que son más de desarrollo personal, como la autoconfianza, como el autocontrol, como la autoaceptación, son como los primeros niveles. Es como mirarnos y decirnos cómo estoy, ¿no? Y si realmente la forma de vida que estoy llevando, con la forma de ser que tengo, está generando los resultados que espero, que deseo. Si realmente estoy consiguiendo los resultados en mi vida que aspiro, entonces quizás no haga falta hacer cambios. Pero si siento que no estoy logrando lo que deseo, probablemente sí sea importante hacer un cambio. Acá podemos hacer una pequeña pausa. Si miramos aquí hacia la pizarra, vamos a fijar esta pantalla y dejar de compartir. Algunos que están, bueno, de los presentes que están en el mundo del coaching, van a recorrer esto con mucha facilidad, ¿verdad? Por un lado tenemos acá nuestras acciones. Vamos a fijar esa pantalla. ¿Sí, no? Perfecto. Y aquí están los resultados. Entonces, esto un poco para ilustrar, ¿verdad? Cómo podemos tomar eh, esta metáfora digamos, del cambio que se requiere hacer, tomando en cuenta los resultados como principal elemento de medida. Los resultados podemos entenderlos como aquello que aspiramos, como aquello que anhelamos, o más puntualmente si estamos hablando de un trabajo, por ejemplo, o si estamos hablando de la capacidad que vamos a lograr en la persona con el curso que queremos darle, pues ese resultado tiene que ver con ser efectivos, ser competentes en un rubro específico. Así que esto, ¿verdad? De alguna forma, si le ponemos acá un par de rosones, de moños, no sé cómo lo dicen en sus países, pero como un regalo, ¿verdad? Esto es básicamente lo que nosotros estamos ofreciendo a la persona. Si estoy haciendo un curso, por ejemplo, de diagnóstico de vehículos, entonces ese conjunto de capacidades que la persona puede conseguir haciendo el curso es lo que llamamos resultados, ¿verdad? Entonces, en nuestra promesa de valor que hacemos sobre el curso que estamos dando, hablamos de los resultados. ¿Qué es lo que la persona va a lograr con lo que nosotros le estamos ofreciendo? Por tanto, la persona tiene que desarrollar una serie de habilidades, ¿verdad? Que tiene que ver justamente con las acciones o los actos que va a desarrollar dentro del curso. Entonces, estas acciones tienen que permitirle obtener esos resultados. Ahora, ¿qué significa esto? Que, y eso lo veremos también un poco más adelante, tiene que haber evidencias tangibles para la persona de que está desarrollando esas competencias, esas habilidades. Por tanto, la evaluación está muy vinculada a la medición de ciertos indicadores de competencia. Estos resultados hay que convertirlos en indicadores que sean evidenciables, que la persona pueda evidenciar y pueda darse cuenta de efectivamente sí estoy en este nivel de competencia. Si, por ejemplo, yo digo el nivel 0
es la persona que no tiene la competencia, y el nivel 6 es el nivel en que la persona tiene la competencia bien desarrollada. La persona tiene que ser consciente, ¿verdad?, de en qué nivel se encuentra y qué nivel puede alcanzar o está alcanzando con nuestra propuesta de valor o nuestra promesa de valor. Cuando no se obtienen estos resultados, ¿verdad?, lo natural es volverse a las acciones y decir qué estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Esto que hemos visto hasta ahora en esta plantilla, de alguna forma se convierte en la primera versión de su curso, pero solamente es la primera versión. Quiere decir que es un producto que está en proceso, es un curso que está en proceso. Eso no significa que no podamos venderlo, ¿verdad? Perdón, ¿algo un poco de agua? Eso es. O sea, no significa que no podamos venderlo porque sea una versión inicial. Lo que significa es que está en continuo incremento, en continua mejora. Por tanto, les animo, después de esta formación, si usted dice, caramba, yo me quiero lanzar a hacer mi primer curso, algo sencillo, pero que sea de mucha utilidad para las personas, algo que de verdad conecte con las personas. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que tengo que es valioso, es un conocimiento que puede llegar a las personas y beneficiarles y ayudarles en su transformación. Entonces, yo tengo algo bueno para dar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el tiempo? Que cuando demos este curso, estas personas, ¿verdad?, que van a tomar el curso, que finalmente se capaciten, pues adquirirán ciertas competencias. Vamos a ver en el desarrollo, en la evaluación de esas habilidades, si efectivamente es así, si realmente la persona tiene el nivel de efectividad y de competencia que esperaba o que nosotros mismos esperamos. Posiblemente en la primera versión del curso no sea así. Por tanto, esta primera versión, que estará por acá, fíjense, acá estará nuestra plantilla, la que estamos rellenando ahora, con todas sus columnas, ¿verdad? Vamos a pasar a revisarla y vamos a generar una siguiente versión de ese curso, una versión mejorada, ¿verdad? Entonces, esto no es engañar o manipular, esto es perfeccionar un producto. Y si usted lo piensa mejor, todo producto que conocemos, ¿verdad?, siempre ha sido susceptible de mejora. Piense, por ejemplo, en un ejemplo súper claro, los iPhone o estos teléfonos Samsung, cualquier marca de teléfono celular. ¿Acaso no sucede que cada año salen nuevas versiones, versiones mejoradas? Y no por eso dejan de vender los anteriores, ¿verdad? Porque siempre es posible entender que hay una mejor versión y siempre es posible incrementar el valor de un producto. Entonces, es importante medir los resultados, es decir, las habilidades que la persona desarrolla, y eso nos tiene que permitir a nosotros también poder valorar nuestro curso y hacerle ajustes. Probablemente tendremos que quitar menor carga de contenido conceptual, posiblemente tendremos que incorporar más actividades prácticas, o quizá tendremos que incorporar algunos ajustes en la narrativa para que de verdad conecte con las personas, para que se sienta esa relación, ¿verdad?, entre el contenido, la narrativa y aquellas cualidades que se desean en la persona que tiene la competencia. En fin. Pero ya a nivel más personal, también es bueno hacer notar a nuestros estudiantes, es bueno que ellos noten de que cada individuo debe hacer este ejercicio de revisión de su desempeño con frecuencia, porque eso es lo que hace efectivo a una persona, el hecho de que está siempre movilizando sus competencias. No es real creer de que si hemos aprendido algo ahora, ya lo tenemos todo aprendido. Realmente no es así, y lo sabemos, ¿verdad? En la medida que estamos mejor preparados, en la medida que vamos puliendo más nuestras habilidades y competencias, estamos en mejores condiciones de enfrentar cualquier desafío de la vida cotidiana y laboral. Entonces, este ejercicio es importante porque me permite ver qué cosas estoy haciendo que no están dando los resultados que espero, ¿verdad? Estas acciones pueden tener que ver también con formación, pueden también tener que ver con cómo me desempeño con otras personas. En fin, esta pequeña gráfica nos ayuda a entender eso. ¿Por qué les animo a que esto lo conversen con sus participantes? Porque es una manera también de despertar la motivación de la persona. ¿A qué me refiero? ¿Acaso tú no quieres ser una persona competente? ¿Cómo te calificas como persona? ¿Una persona que se conforma con el estatus, con el estado en el que está? ¿Una persona que aspira a más? ¿Una persona que se pone metas? ¿Una persona que se plantea desafíos, que busca crecer? ¿O te consideras una persona que más bien se siente cómoda como está y prefiere que las cosas no cambien? Un sinónimo de vida es el movimiento. Si estamos vivos, estamos en movimiento. Por tanto,
Movimiento es sinónimo de estar en acción, ¿verdad? De desplazarse, de mejorar nuestras condiciones. Y no en comparación con otros, ¿eh? Esto es importante también entenderlo. La idea no es compararnos con los demás, con el colega, con el superior. La idea es compararnos con nosotros mismos, ¿verdad? Poder mañana evaluarme y sentir que estoy mejorando mis capacidades en algún campo específico en el que yo quiera mejorar. Pero siempre el punto de medida es la misma persona. Son mis capacidades las que están en juego. Y esta es la manera como lo voy midiendo, ¿no? Comparo mis resultados con las acciones que estoy desarrollando para obtener esos resultados. Ahora bien, en muchas ocasiones estas acciones son las correctas. Y a veces lo que pasa es que lo que no estamos trabajando es nuestra mentalidad. Es decir, cómo interpretamos las cosas, ¿verdad? Desde qué punto de vista hacemos juicios de lo que nos está rodeando o de lo que estamos enfrentando. Entonces, esto se le llama el observador, ¿verdad? Entonces, este observador alude a toda esa interioridad, a todo eso que traemos como una historia por dentro, ¿verdad? Y que de alguna forma configura la forma como interpretamos los acontecimientos que se nos dan. A veces son prejuicios que tenemos con relación a las personas, con relación al dinero, con relación al trabajo, con relación al tiempo. Esos prejuicios o esos juicios maestros nos limitan en ciertas acciones. Por tanto, en algunas ocasiones, cuando estas acciones son las correctas, pero no dan los resultados deseados, habrá que ir un poco más atrás para ver cómo estamos observando el mundo, ¿verdad? ¿Cómo lo estamos interpretando? ¿Cómo lo estamos juzgando? Entendiendo que un juicio no es un hecho concreto. Un juicio es una manera de entender la realidad, ¿verdad? Es una forma de interpretarlo. Así que sí que es importante esto también mostrarlo al estudiante, al participante, para que se dé cuenta de la importancia del crecimiento continuo, ¿no? Y nosotros como educadores, como gente que quiere poner su conocimiento, su experiencia, su pasión al servicio de las personas, estamos para ayudar a las personas a que incrementen su potencial en esos rubros en los que quieren incrementarlo y en los que nosotros podemos ayudarles. Volvemos a la gráfica para seguir viendo un poco más cómo resulta. Bien, pues, entonces tenemos acá básicamente ya completo el ejemplo, ¿eh? Y sí que me gustaría un poco entender cómo les ha ido a ustedes, poder escucharlos un poquitito. Si no lo ha hecho, no se preocupe, no es esto un examen, sencillamente es un pequeño sondeo para ver cómo les fue, ¿no? Si tuvieron alguna dificultad, si sienten que no se entendió algo bien, cualquier duda que surja, podemos ahora abrir micrófono y poder comentar. Vamos a quitar la pantalla para poder ver en pantalla grande los participantes. Aquí voy a quitar un ratito esto. Bien, estoy ahora con otra posición, así que quizá no se escuche bien o se escuche bajito, pero les pediría que si alguien tiene que comentar, vamos a dar este espacio unos 5 minutos para hacerlo. Puede levantar la manito, ¿verdad? O puede abrir el micrófono y directamente comentarnos cómo les ha ido. Ajá, por ahí tenemos. Ajá, ¿quién se anima a comentarnos un poco si tuvo oportunidad de iniciar el ejercicio o quizá con lo que hemos escuchado hoy día, ¿verdad? Querramos comentar algo. Dale, Noemí, te escuchamos. Bueno, sin duda ahora que veo lo que, lo que nos mostraste, yo estuve por otro lado, o sea, estuve imaginando la historia, me quedé en la narrativa, ¿sí? O sea, cuando nos decías en el encuentro anterior, piensa en algo en lo que son muy buenos y hacer un curso para esto me pareció buenísimo. Yo hago lo que es reutilizar materiales. Residuos, basura que encuentro en la calle o cuestiones para hacer eh, algunos materiales decorativos de la casa, ¿no? Por ejemplo, lámparas. Entonces, si encuentro una madera tirada de la construcción, levanto basura, digamos. Última, tengo mucha basura, botella y todo lo demás y voy reciclando. Entonces,
eso que cada vez lo voy haciendo como, no solamente en lámparas, sino también respaldo de cama, distintas cosas que en mi casa las voy practicando. Eso lo fui como armando, diseñándola la historia, pero armando una historia. No había entendido que tenía que ser una historia que ya existe, sino que estaba armando como la historia de la aventura de quien se lanza, ¿no? Entonces me dediqué a hacer la narrativa y ahora que voy viendo es como más específico, más puntual, que contiene cada uno y la verdad que es como me da más luz para seguir mejorándolo, ¿no? Esa fue mi experiencia. Además estuve con visita y bueno, y avancé un poco, pero la narrativa avancé. Estamos de Perfecto. vacaciones por acá. Gracias. No, buenísimo, Noemí. Muchas gracias por compartirnos. La forma como lo estás haciendo está bien, Noemí, porque en el fondo, en realidad lo que estarías haciendo sería utilizar una metáfora, ¿verdad? Que es la metáfora de la aventura, en la que Ujú, tú vas creando la historia, ¿no? También es sí. posible, ¿eh? Está muy bien y de alguna forma es más, si se quiere, hecho a medida de nuestro producto, en este caso nuestro contenido. Así que adelante con eso, Noemí. Creo que esa forma de hacerlo está muy bien porque básicamente tú estás creando la narrativa, ¿no? Estás creándola a medida y en función de lo que tú quieres enseñar. Así que buenísimo, me parece excelente. Ajá, ¿alguien más quiere comentarnos un poco su experiencia? Hola, buenas noches. Dale, estaba antes, Sammy, disculpa, estaba antes Henry con la mano Henry, levantada ok, te espero. y luego continuamos contigo, Samantha. Buenas noches, bueno, buenas noches a todos. Es interesante el curso. Bueno, hola Juan Carlos, tú me conoces, y son años que de conocernos y me pareció muy interesante lo que estabas ofreciendo. Es más, a mí me sirve para corroborar y confirmar algunas experiencias que yo he tenido. Yo también trabajo en el campo de la educación y trabajo, pues, ¿no? En el ámbito, en la preparación o en la formación de cadetes, que son militares. Pero también he desarrollado de manera independiente algunas iniciativas y sí es cierto, al final, cuando nosotros tenemos a cargo gente o somos responsables de gente, en cierta manera somos educadores, ¿no? Somos formadores, somos maestros, porque ya sea que supervisamos su trabajo, lo vamos a superar de tal manera en función a lo que nosotros conocemos y lo que nosotros esperamos de ellos, ¿no? Y sí es importante en ese aspecto, no sé si vale el término decir descubrir los valores que necesitamos de los individuos para que formen parte de nuestro equipo, ¿no? Que sean nuestros colaboradores. Desde luego tiene que ver desde lo que nosotros queremos hacer, o sea, algo que nosotros queremos hacer y en lo cual queremos que los demás se involucren. En ese sentido, sí, yo también he avanzado, o, bueno, he tenido mis experiencias en gamificación, y creo que todos en cierta forma, ¿no? Porque de lo que se trata es de rescatar, como dijiste, los elementos del juego. ¿Para qué? Para que los participantes puedan descubrir y interiorizarse, ¿no? Pero tiene mucho que ver con los valores y principios, porque muchas veces nosotros nos rodeamos de gente que es muy capaz en el aspecto de conocimiento, pero cuando vemos que no se pueden relacionar con nosotros o tenemos esa dificultad en cuanto, y eso tiene que ver con el carácter, entonces empezamos a deteriorar nuestras relaciones. Y creo que no solamente, o sea, eso es en toda actividad. Y en ese aspecto, es importante, ¿no? Hacer que las personas se involucren y se sientan parte. Y como experiencia, digamos, ¿no? De este recurso que es la gamificación, precisamente al nosotros estimular, según eh, se puede decir, la estrategia que que desarrollamos, entonces las personas se sienten mm, partícipes y, como quien dice, se ponen la camiseta. Y yo he tenido ese tipo de experiencia, ¿no? Es más, en el campo de la educación alguna vez mejor dicho, me tocó lo siguiente, ¿no? Ya esto, asesorando o dando asesorías, o auxiliaturas, como se dice, de manera particular. Una vez yo tuve un alumno que
necesitaba darles esta asesoría física, ¿no? O sea, en el tema de ciencias exactas. Y tenía déficit de atención. ¿Y cómo yo iba a captar su atención? Entonces le enseñé a un pasatiempo que tengo, que es el origami, ¿ya? Cuando vi que no tenía su atención, yo empecé a hacer origami, ¿no? A doblar un papel y elaboré un avión de papel. Entonces yo llamé su atención de él y me dice, ¿qué estás haciendo? Prácticamente le dije, como tú no me prestas atención, estoy ocupando mi tiempo. Y en ese aspecto me dice, ¿pero me enseñas? Ahí entonces yo capté su atención. Sí, te enseño, le dije. Y te das cuenta que a la hora de estar doblando el papel, formo figuras geométricas. Sí, me dice. Pues eso es lo que te enseñan en colegio. Y eso precisamente es lo que yo quiero reforzar en ti. Entonces, de esa manera yo logré captar su atención y el estímulo era, bueno, a ver, yo te enseño si tú primero me atiendes. Entonces, de esa manera yo pude abordar, digamos, la asesoría que le estaba dando. Entonces, por eso sí entiendo y sí he tenido ese tipo de participación, donde para poder, para que funcione la estrategia que nosotros diseñamos, tenemos que involucrarlo al individuo y tenemos que causar interés en él, de tal manera que entonces tenemos toda su atención y podemos desarrollar entonces ya sea pues el conocimiento que nosotros vamos a vertir en ellos para que ellos sean competentes. De esa manera es como yo lo he utilizado y lo utilizo actualmente también con mis alumnos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería compartirte, ¿no? Y sí, me parece muy Perfecto. interesante porque me estás dando ya una estructura formal, porque no tenía la estructura formal, lo hacía, digamos, de manera intuitiva. Pero ya con estas planillas estoy teniendo esa idea, ¿no? Esa noción de cuál va a ser mi estructura formal para elaborar mis propios, mis futuros entornos gamificados. Gracias. Buenísimo. Gracias a ti, Henry, por contarnos tu experiencia. Creo que es importante lo que has comentado, porque nos recuerda que efectivamente todo ser humano disfruta de jugar, ¿no? Entonces, claro, el juego como tal, el juego puntual, ¿no? Para incorporarlo como una actividad de distracción, de recuperar la atención, como en el caso tuyo, está muy bien, ¿verdad? Y claro, ahora lo que estamos proponiendo puede ampliar más esa visión, como tú mismo has dicho, a poder gamificar quizá una materia, un tema completo o la pieza de contenido que queramos ofertar como curso. Buenísimo. Samantha, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? Bueno, yo aproveché que tengo que preparar una facilitación a un equipo de asesores en el área inmobiliaria y me pidieron un taller de atención al cliente, de servicio. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar y a gamificar esa actividad, ¿no? Esa facilitación. Realmente no me dio tiempo de hacer el ejercicio en papel porque mandé a imprimir la guía, porque en papel para mí es más creativo, me gusta más, y no me llegaron a tiempo, yo estuve bastante ocupado el día. Pero te comparto un poquito mi idea para que tú me amplíes, porque siento que me falta algo y no sé qué. El, el, Además que entiendo que la gamificación es mucho más que simplemente usar una dinámica de un juego, ¿no? Eh, yo he estado imaginando, como estamos aquí en Uruguay y el deporte nacional, el fútbol, es bien amado por todos, pues utilizar el hilo del equipo de fútbol, ¿no? Y como los miembros del equipo se dedican cada uno a un área diferente dentro de la inmobiliaria, unos se dedican a la venta, otros al reciclaje de las propiedades, otros al alquiler, y dentro del alquiler pues hay los alquileres en zonas populares y hay los alquileres un poco más, zonas más de estatus más alto, hay, ahorita por ejemplo hay una campaña para estudiantes porque en esta época ellos han descubierto que vienen los estudiantes del interior a instalarse en Montevideo para eventualmente en marzo empezar las clases, ¿no? De la universidad y dedican temporadas a cada campaña. Entonces, la forma en que yo creo que puedo darle un hilo argumental, una narrativa y con el contexto es que, bueno, son un equipo, ellos hasta ahora no se sienten como equipo, primero, ¿no?
porque ellos dicen, bueno, pero es que lo que yo hago no tiene nada que ver con lo que hace el otro. Y no se ven como conectándose, comunicándose. Uno de los objetivos de la facilitación es que ellos se vean como un equipo para la empresa, porque estamos creando también la cultura de la empresa, y que se puedan apoyar mutuamente. O sea, aunque uno haga alquileres y otro hace venta, pues están en un ramo en donde están conectados de una forma porque es el rubro inmobiliario y tengo que buscar cómo hacer para conectarlo. Y creo que la metáfora del juego es ideal para eso. Sin embargo, no creo que me falta algo en el tipo de dinámica, porque siempre he facilitado y hago dinámicas pero no le he dado un hilo argumental a todo con esta propuesta que tú tienes que me parece súper rica, ¿no? No solamente hacer dinámicas específicas en momentos para que ellos aprendan las competencias, que es, bueno, el trabajo en equipo y la atención al cliente, porque no solo no se conectan ellos entre sí como equipo, sino que cada uno atiende al cliente con un criterio diferente. Entonces, esos son los dos objetivos básicamente, ¿no? Que ellos se empiecen a ver como equipo y que además empiecen a atender al cliente externo de una forma que sea parte de la cultura que estamos creando con la empresa. Una atención muy personalizada, bueno, todos esos elementos propios de la atención al cliente. Entonces, nada, te lo digo así como a grandes rasgos, porque realmente, como te digo, no he escrito, lo he tenido todo en la cabeza, pero no sé, siento que hay algo como que, supongo que cuando lo empiece a escribir, me daré cuenta que me falta. Pero tú escuchándolo desde afuera, así como muy fumado, que como te suena. Ok, ok, Sammy, gracias por contarnos esto. A ver, mira, primero yo entiendo que tú tienes claro el objetivo que tienes con este equipo. O sea, quieres lograr que como equipo se sientan como tal, vale decir que cada miembro se sienta parte de, ¿no? Siente ese sentido de Parte del pertenencia. equipo Y claro, ese internamente sentido de en que cada pertenencia uno. generalmente se logra, y tú lo sabes bien, cuando coincidimos en ciertos valores, en ciertos principios y sobre todo en un gran propósito. Entonces, digamos como que esa estructura tú puedes armarla primero al margen de la gamificación, ¿no? De tener claro cómo Claro, consigo yo que este equipo tenga esos valores, esos principios en los que coincidan, se sientan parte de, tengan la confianza para comunicarse, que también es un tema a trabajarlo. ujú. Eso por un lado. Estaba pensando en lo siguiente, mira, ya hablando de la gamificación. Hay un evento histórico en el mundo del fútbol que fue en el año 1950, en el que Uruguay ganó la Copa del Mundo. La Ah, final la jugó con Brasil. Y ese mm, evento es conocido, o sea, la victoria ante Brasil es conocida como el Maracanazo. sí. Fíjate, yo creo que ahí hay una historia potente, Sammy. Poder Mira, tomar, yo fíjate, el como no Mundial soy del tan 50, futbolera, ¿verdad? Perdón. te dejamos de oír, te muteaste. Sí, me callé para escucharte, Sammy. Ah, perdón. ¿Vas a decir algo? No, que yo como no soy tan futbolera, no tenía presente ese evento, ¿no? Pero sí, o sea, aquí cualquier cosa que tú relaciones con el fútbol, tienes que formarte en fútbol. Así que está bueno, lo anoto aquí. Efectivamente, Samantha. Entonces, claro, fíjate que como ellos tienen tanta conexión con este deporte, realmente sí que es importante, por lo menos ese mundial, leértelo, conocerlo, ¿no? Ver algunos videos, algunos hitos, ¿no? Porque esos hitos se podrían convertir como en momentos de la formación, pero siempre vinculado, fíjate, a esto que tú quieres despertar en ellos, el sentido de pertenencia, el sentido de cohesión, visión compartida, principios compartidos, porque seguro que en el fútbol hay un montón de valores que compartimos y que tienen que ver mucho con el trabajo en equipo, como tú bien has dicho, ¿no? Pero creo que la historia del Mundial del 50 te puede ayudar muchísimo a darle esa narrativa que realmente los enamore, los conecte, los mantenga ahí presos no solamente de esa historia, sino de todos esos valores y esas cualidades que son esenciales en un equipo. No sé si eso te sirve, Sammy. Sí, muchísimo me sirve. Me amplía como que uf, el panorama.
Y bueno, tener una narrativa con ese hilo argumental, ya la duda que tengo, ¿ya eso es una gamificación o la gamificación incluye alguna otra cosa? Tener esa narrativa, tener tu temario, ¿verdad? Combinar ambos. ¿Qué se hace? Fíjate, la narrativa te sirve como el soporte del temario. Entonces, por ejemplo, en el Mundial de 50, digamos que Uruguay tuvo, no sé, 6, 7 grandes partidos hasta llegar a la final, ¿no? Entonces, partidos históricos, ¿no? Partidos importantes. Entonces, cada uno de esos partidos, tú puedes dar una pequeña reseña histórica o un video histórico y ahí abordar algún valor, principio que quieras trabajar con el equipo. Entonces, digamos que el andamiaje, el esqueleto del temario es la narrativa. La narrativa funciona como el camino sobre el que se soporta el contenido. En cada parada que tú haces, abordas el contenido, las actividades, ¿verdad? Y siempre aludiendo un poco a la narrativa, ¿no? Porque en este caso funciona bastante bien. Es decir, fíjense cómo, ¿no? Lo que llevó a este equipo a esta victoria fue tan, 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 tan. O algo así, ¿eh? Pero toma que esa narrativa en el fondo es como el soporte de la temática. Tú vas Ujú. contando la historia y vas ahí mismo incorporando el contenido de forma gradual, incremental, y siempre utilizando actividades, ¿no? Actividades que sean lo más vivenciales posible. Claro. Sí, ahí lo que tengo es que idear las actividades que sean interactivas y que puedan vivirlas, pues, como las dinámicas. Exacto. Ahora, ya si tú vas un poco más allá, eh, conviertes esas actividades en retos, ¿verdad? Por ejemplo, déjame pensar en una actividad de equipo. Como equipo vamos a redactar o re-redactar la misión y la visión de la empresa. Vamos a montar 3 equipos, ¿verdad? Y el equipo, si tú quieres, por temas de tiempo, vamos a poner 10 minutos o 15 minutos, no lo sé. Vamos a dar 10 minutos, el equipo que primero termine va a tener una recompensa. Entonces empiezas tú a utilizar este tema de despertar un poco el interés de la gente que le gusta competir, ¿verdad? Y entonces dar algunas recompensas eh, que pueden ser físicas, puedes darles algo, un regalo, ¿verdad? O Sí, una pequeña insignia que se la pongan en una parte de la chaqueta, de la camiseta, no sé. Hay que diseñarlo igual eso, ¿eh? Hay sí, muchos sí. programas en internet que te crean ya las insignias muy simpáticas. Eso es cuestión Ujú, sí, solamente las de he visto, colocarles el por ahí contenido, sigo. por ejemplo, triunfador, nivel 1 o cosas por el estilo. Veremos algo enseguida de eso. Y tú les vas creando una serie de insignias para que durante toda la formación ellos puedan ir alcanzando diferentes niveles e insignias o recompensas. Cierta Mm, acumulación también de estas puede significar otro nivel u otra recompensa. Ya mm. ahí queda mucho a libertad del tiempo que dispongas y qué tanto tú quieras usar este recurso, ¿no? Porque puede que, dependiendo del público que tengas, puede que no te sirva, porque puede que Sí, sí. distraiga, ¿me entiendes? Además es un grupo pequeño, Puede ser, un ¿eh? grupo Sería cuestión de evaluarlo. de unos 6 participantes, menos de 10. Y claro, y tengo que combinarlo, el trabajo en equipo, con el servicio al cliente final, que ahí es donde tengo que ver cómo aquí, ¿cómo es que le llaman aquí al público? Los hinchas, los hinchas, los fanáticos, pues, Ajá. cómo hacer Déjame a los entender eso. clientes fanáticos hinchas. O sea, digamos que al final de esta formación, tú tendrías otra formación de atención al cliente. La chica realmente le interesa más la atención al cliente que el trabajo en equipo, pero yo en la evaluación que hice considero que el trabajo en equipo es una base importante para que la atención al cliente eh, sea coherente con la cultura de la empresa y ellos no tienen sentido de pertenencia al equipo. Entonces, la atención al cliente mm, a la final no va a ser un sentido eh, bien fuerte porque cada uno va a atender como quiere, pues no se rigen, no tienen un norte según la empresa para atender al cliente. Entonces, por eso es que creo que tengo que combinarlo de alguna forma y no van a ser 2 formaciones, va a ser una sola. Así que tengo que ver cómo me las ingenio para... Entiendo, entiendo.
Ok, claro, fíjate, Sammy, quizá ese último bloque podrías abordarlo, no sé, si tú tienes, digamos, distribuido por tiempos, podrías abordar esto al final, pero tiene mucho sentido porque como tú has dicho, ¿no? En el fondo, esta visión de conjunto como equipo siempre está muy orientado al cliente, porque si tú lees la visión o Sí, la misión de la empresa, está casi enfocada en satisfacer a alguien, ¿no? A un segmento de la población. claro. Entonces, digamos, es como que este hecho de ser parte de un equipo y que entre todos tengamos una mentalidad compartida, ¿no? Una forma compartida de ver las cosas, en este caso es la visión del trabajo, está Ujú. alineado con la atención al cliente, Sí, está alineado sí, con la está persona. muy relacionado. Así que sí. Bueno, en cuanto empiece a escribirlo, yo sé que van a salir así las ideas y cualquier cosa te escribiré. Igual tenemos todavía una clase para contar. Aspiro poderlo hacer antes de la próxima sesión. Muchas Perfecto, gracias, Sammy, Juan Carlos. con todo gusto. Noemí, te escuchamos. Perdón, solo hay un aporte a Samantha por si le sirve, porque hice así un taller muy parecido y lo que hice fue hacer esos trabajos de equipo, digamos, mediante el juego, analizando situaciones de atención a la clientela por equipos. Entonces subdividí los grupos y ponía una situación X, como ellos sugerían que tenía que haber sido ese proceso de atención. Entonces se da un caso distinto a los grupos y cada uno va haciendo el aporte de cómo lo mejoraría, ¿no? No tendría que haber atendido así, no tendría que haber dirigido de ese modo, entonces, para después llevarlo ahí a una puesta en común, ¿no? Pero eso yo creo que es un lindo modo, al menos el que le encontré yo, para vincular el trabajo de equipo mientras analizábamos el tema que también era importante, que es atención a la clientela. Ay, muchísimas gracias, Noemí. Sí, sí, me suma. Buenísimo. Excelente, perfecto, pues. Muchas gracias por la participación, por estos comentarios. Creo que estamos encaminados, ¿verdad? Es cuestión de darle un poquito más de tiempo. Entiendo que es muy poco el tiempo que tenemos ahora, pero las herramientas quedan con ustedes. También queda la presentación para que ustedes la revisen, la repasen. También estamos compartiendo el video, la grabación de esta sesión. Así que nada, tienen ahí todo lo suficiente, lo necesario para poder seguir avanzando. Vamos a compartir pantalla nuevamente para ir a la siguiente parte, que justamente tiene que ver ya con cómo hacemos ese nivelado. La pregunta de fondo es, ajá, creo que no es esa. Bien, la pregunta de fondo tiene que ver con cómo creamos los niveles, ¿verdad? Porque puede que tengamos los temas claramente identificados, pero cómo eso lo vinculamos con el nivel de competencia. Porque claro, esa es la gran meta, ¿no? Queremos que la persona sea competente en eso que queremos enseñar, en eso puntual, y esa competencia se desarrolla gradualmente. Y a veces los temas no siempre están vinculados con el desarrollo de una habilidad puntual. Así que vamos a revisar eso. Pasamos entonces, acá déjenme por favor minimizar acá un poquito. Eso es. Ah, bueno, fíjense, acá me faltó mostrarles esto. En la anterior tabla, vamos para atrás un momentito, eh, cuando les mostré, cuando vimos en realidad la siguiente, en el ejemplo que les ponía, fíjense que yo no llené la última columna, ¿verdad? La de actividades, porque me faltó el espacio. Y eso es obvio, ¿verdad? Que no va a haber espacio porque es una tabla bastante comprimida. Así que se supone que esta tabla solamente es como una portada y todo lo que ustedes requieran adicionales se lo adicionan por detrás. Así que, por ejemplo, las actividades que fui yo pensando para cada tema, las fui añadiendo después, ¿no? Para el nivel 1, ¿no? Descubrimiento del talento personal, pensé en algunas actividades, lo mismo para el nivel 2, siempre pensando en cómo desarrollarlas, ¿no? Y también viendo qué competencias estaban en juego. Por ejemplo, ahí puse desarrollo de competencias, las que estaban en juego en el primer tema era el autoconocimiento y el análisis de habilidades y fortalezas, ¿no? Análisis de esas habilidades que tiene la persona y sus fortalezas. Ahí pensaba utilizar, por ejemplo, el FODA, como herramienta de análisis personal para poder ayudar a las personas a autoconocerse. Hay muchas otras dinámicas, ¿no? Por ejemplo, la ventana de Joari, si pueden apúntenselo por allí porque es muy buena herramienta. Joari se escribe con
con H intermedia, J-O-H, ARI, y así hay muchas otras dinámicas que ayudan un poco a trabajar la parte más personal. En fin, para cada nivel desarrollé una actividad que creo que es importante para desarrollar ese tema, ¿no? Este solamente es un ejemplo, ¿eh? Y está ahí en el nivel 3, el nivel 4 hasta el nivel 6. En mi caso yo monté el curso en 6 niveles. Bueno, pero vamos más adelante para conocer otra forma de hacerlo, pero en este caso tomando algo más sencillo como la metáfora. Ya lo decíamos, ¿verdad? La metáfora como tal nos plantea muchas posibilidades porque hace más sencillo el ejercicio de desarrollar la narrativa. Ya vimos a Noemí, ¿no? Que ella sola está creando su propia metáfora, su propia narrativa, para fácilmente allí incorporar el contenido en el lugar que considere más adecuado. En este ejemplo, a mí se me ocurría, digamos, este curso, fíjense, este curso que tiene que ver con gamificación, ¿cómo haría yo para ponerlo en modo metáfora de manera sencilla y rápida? Entonces, fíjense, primero armé el temario, están los 9 temas del curso, y los distribuí de manera que cada tema sea un nivel. Y utilicé como gráfica de fondo, ¿verdad? Una pirámide, y esa pirámide está en un planeta. Puede que, digamos, no sea algo gráficamente muy elaborado, pero esa era la intención un poco, ¿no? De mostrarles que se puede hacer algo relativamente rápido y sin mucha complejidad. Y que en el fondo no se ve mal. Así que, digamos, nos sirve si queremos utilizar el conocimiento que ya tenemos. Hay muchas plataformas, muchas páginas que ofrecen imágenes gratuitas. Yo muchas de las que tomo las tomo de FreePic o Vector Size, que son, digamos, páginas que nos brindan tanto imágenes vectoriales como mapa de bits, como imágenes comunes y corrientes de forma gratuita. Entonces es cuestión un poco de indagar. Ustedes pueden googlear poniendo así como sitio para descargar imágenes gratuitas. Entonces usted encuentra una infinidad de sitios donde uno puede descargar imágenes. Entonces fíjense, lo que hice fue esto, ¿no? Organicé primero la temática, los temas en forma de niveles. A cada grupo de niveles les llamé misiones. ¿Por qué? Porque la metáfora en este caso es la misión. Esta misión es la conquista del planeta Sigma 3. Esa es la metáfora, ¿no? Vamos a conquistar un planeta. Entonces, para hacer esa conquista, hay una serie de misiones que hay que cumplir. Y en las misiones puse los elementos de la narrativa. Por ejemplo, el despegue, la misión 1, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es despegar. O sea, en toda misión hay que alistarnos para el despegue. La siguiente misión era que en el camino hacia ese planeta que queremos conquistar hay una base espacial, así que la misión 2 es la base espacial. Y en esa base espacial seguramente habrá, en esa estación, habrá ciertos elementos, ¿verdad? Donde yo me voy a proveer de insumos, de recursos, donde tendré que coordinar con las personas de esa base espacial para poder acoplarme. Eso es parte de la narrativa, ¿eh? Que no está acá, pero cuando yo entre a la misión seguramente habrá ahí una descripción narrativa de eso. La siguiente misión es el arribo, un arribo inesperado. Vale decir que tuvimos que una especie de accidente, las cosas no surgieron como queríamos, hubieron fallos en la máquina y tuvimos que aterrizar de manera forzosa. Eso es parte de la narrativa. Entonces, digamos, en ese momento de tensión, ¿no? Tuvimos que poner en juego todas nuestras capacidades para controlar la nave, ¿verdad? Controlar la velocidad, poder utilizar todos los elementos técnicos posibles para que no perdamos la vida en el intento. Finalmente estamos en el lugar y ahora nos toca aclimatarnos. Entonces, esa aclimatación es el siguiente nivel. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a acostumbrarnos un poco a esa atmósfera, ¿no? Si podemos respirarla, si no podemos respirarla, si hay que hacer quizá algunos cambios, como por ejemplo incorporar nuevas especies, en fin, ya ahí la narrativa me da para que yo escriba lo que yo quiera. En este caso, fíjense que no estoy utilizando una historia. Yo no tengo una historia de soporte. Lo que estoy haciendo es crear la narrativa a partir de una metáfora. ¿La metáfora cuál es? La conquista de un planeta. Entonces, el siguiente nivel que puse fue justamente el de la misión de conquista. Es decir, ya hemos logrado aclimatarnos y hemos logrado empezar a traer los primeros seres humanos a poblar ese lugar. Por tanto, hemos conquistado ese lugar. Ya lo conocemos, ya sabemos qué recursos tiene, ya sabemos qué cosas no debemos hacer y por tanto ya podemos comenzar a vivir en ese nuevo planeta. Así que una metáfora sencilla que da mucho lugar a nuestra creatividad, ¿verdad? Porque la profundidad de las instrucciones
la profundidad de las descripciones ya está en nuestras manos. Puede ser muy simple, como puede ser muy complejo. Puede tener unos cuantos escenarios, como puede tener muchos escenarios. Entonces, todo está ya en función a cómo queramos abordarlo. También puse por acá, si se fijan, aparecen unas barritas de nivel, ¿verdad? El corazón que representa la vida, la estrella que puede representar el estado de ánimo. En fin, hay diferentes, digamos, ítems que nos permiten ir midiendo el progreso que tenemos en cada nivel. Entonces sí que es importante esto, ¿por qué? Porque nos permite en cada nivel o cada cierta cantidad de niveles colocar un reto que nos permita mejorar en alguna de esas categorías. Por ejemplo, si queremos tener más vida, tenemos que superar los primeros 3 niveles, ¿verdad? Si llegamos al nivel 3, entonces hemos completado nuestras vidas y estamos también en los siguientes niveles, como el de estado de ánimo, de salud, control de la situación, riqueza, en fin. Ya depende de qué elementos queramos colocar, ¿verdad? Que están presentes en los juegos. En este caso, todas estas categorías tienen que ver con las cosas, los atributos que tiene el jugador o que puede desarrollar el jugador. Atributos que tienen que ver con la metáfora. En este caso, por ejemplo, la vida, ¿verdad? Yo tengo más vitalidad o menos vitalidad, porque esta es una conquista. Es decir, puedo tener la fuerza y el ánimo para hacerlo, como puede que no. Eso en sentido físico, pero también en sentido más emocional o anímico, ¿no? También puedo tener acceso a recursos, ¿verdad? Tener, digamos, el control de las situaciones o perderlo completamente. Y también tengo recursos, ¿no? Por ejemplo, recursos como el agua, los alimentos, en fin, entran en la metáfora y tienen sentido para la metáfora. Entonces, en función a eso, podemos crear una serie de atributos que cada jugador puede ir incrementando o reduciendo incluso por penalidad, ¿verdad? En la medida que va avanzando en el juego. Veamos el siguiente, que serían como las insignias que podemos ir utilizando, ¿verdad? Para cada misión. Fíjense que en cada misión hay ciertos niveles, ¿no? La misión 1 tiene 3 niveles y a mí se me ocurrió utilizar estas tarjetas que pueden ser digitales, ¿verdad? Podemos entregarlas digitalmente, o si trabajamos, por ejemplo, con plataforma Moodle, en Moodle tenemos la posibilidad de agregar estas insignias. Entonces, depende también de la plataforma. Si queremos hacerlo un poco más casero, por ejemplo, utilizando Classroom, podemos utilizar también estas gráficas. Usted coloca en internet, ¿verdad? Sitio para crear tarjetas de juego. Y tiene muchísimos sitios en los que puede crear estas tarjetas y puede incluso customizarlas, es decir, puede modificarlas a criterio. Entonces uno puede colocar lo que uno quiera básicamente en las tarjetas. En el fondo estas tarjetas son reconocimiento al logro que están teniendo los participantes o los jugadores o los avatares en el juego. Entonces, dependiendo de cómo lo configuremos, en este caso es tan sencillo como superar un nivel, supera un nivel y tiene la tarjeta correspondiente. Supera el siguiente nivel, tiene la siguiente tarjeta. Entonces, esa tarjeta tiene los 5 elementos que hemos mencionado antes, ¿no? Tiene el tema de vida, tiene el tema de estado de ánimo, de recursos, riqueza, en fin. Tiene todos esos elementos, de manera que la persona que obtiene una tarjeta va incrementando esos atributos en el juego. Puede ser incluso de manera presencial, ¿eh? Si estoy de manera presencial, yo podría imprimir las tarjetitas, las recorto, ¿verdad? Y entregarlas como recompensas a cada persona que va alcanzando un nivel. La acumulación de las mismas también puede dar lugar a otro tipo de insignia, como por ejemplo un nivel, ¿no? Estás en el nivel, no sé, de iniciante, estás en el nivel de, no sé, ayudante, o si es un partido de fútbol, ahora mismo estás en el, no sé, en la banca de espera, ¿no? Estás como suplente, en fin. Tocará ver un poco la narrativa para ver qué tipo de niveles podemos crear y en este caso qué tipo de recompensas podemos crear para la acumulación de estas tarjetas, ¿no? Eso es. Entonces, fíjense, ahora esto se convierte básicamente nosotros en la primera versión de nuestro juego. Eso lo decía hace un momento, ¿no? Si se han dado la tarea de hacerlo, perfecto. Si ahora lo van a hacer, excelente. Y si les interesa realmente montar un curso, un cursito corto, un seminario, un taller, con un conocimiento que ustedes tengan, que consideren que realmente aporta valor a la gente, porque es algo que quizás no es común o es algo que realmente se necesita, buenísimo. Tenemos ahora mismo ya una primera plantilla, la hemos visto ya la plantilla para poder rellenarla, podemos utilizarla y animarles a que lo vean como
ya decíamos hace un momento, como una primera versión. Es una primera versión, por tanto es mejorable, es escalable, y en esto quiero traer a colación este concepto del pensamiento, el pensamiento ligero, el lean thinking, que es un pensamiento, digamos, que no se queda en el error o no se estanca en el error o no busca la perfección, porque la perfección básicamente es enemiga del crecimiento. Si queremos las cosas perfectas, literalmente vamos a pasarnos toda la vida intentándolo. Entonces todo es incremental. Entonces para este tipo de pensamiento, la idea es aprender, ¿verdad? A partir de lo que se ha hecho, de la experiencia. Yo creo una primera versión, como vemos ahí, ¿no? Un producto mínimo viable, creo una primera versión de mi curso, lo ejecuto, ¿verdad? Así, sobre la marcha. Quizá al principio puede ser gratuito, ¿verdad? O puede ser de pago, dependiendo de la especialización que se tenga. En fin, creo una primera versión, ejecuto el curso con la narrativa que he ideado, con las, no sé, las recompensas que he ideado, pensando en el público que he pensado. En fin, una primera versión. Esa primera versión no es la versión definitiva, es solamente un primer experimento. Por tanto, una vez que termine, me sentaré a evaluar cómo me fue, qué cosas hice bien, ¿verdad? Para mantenerlas, en qué he fallado para corregirlo, qué cosas realmente no debieron estar para eliminarlas, ¿verdad? Y pasar entonces a una siguiente versión. Entonces, por eso es una especie de ciclo, ¿no? Que no termina de cerrarse. Yo sigo siempre aprendiendo de las versiones anteriores. Por tanto, cada versión que ejecutemos se convierte en una experiencia de aprendizaje impresionante. Y vamos validando lo que sí funciona. Por ejemplo, quizá el segmento de clientes al que me he dirigido no es el adecuado. Quizá ahora me doy cuenta de que puedo ampliar más o tendría que segmentar más todavía o generar microsegmentaciones. En fin, es importante entender de que el primer curso no es la versión definitiva y por tanto eso nos dará tranquilidad de seguir experimentando. Entonces, por así decir, cada versión que vamos creando nos permite, ¿verdad?, ajustarla en el siguiente ciclo hasta que en algún momento tengamos una formación ya estructurada, mucho más clara, ¿qué se puede decir? Una versión de curso validada, ¿no? Que igual, digamos, siempre podrá mejorarse, pero digamos que sí que es importante hacer esos cambios. Acá se usa el término pivotar, que significa hacer un cambio de dirección porque quizás lo que estamos haciendo no está resultando. ¿Se acuerdan de la gráfica que les mostraba en pizarra, no? Si no estamos obteniendo resultados, probablemente hay que cambiar las acciones, la forma como estamos haciendo las cosas. En ese sentido, tengan la tranquilidad de que no van a hacer una versión definitiva, lancen ese curso, no tengan miedo de hacerlo, porque esa versión les permitirá dar un salto al siguiente nivel. Si tomamos nuevamente la metáfora del juego, el siguiente nivel, ¿verdad? No es el último nivel. Habrá otro nivel y cada versión de prueba que ustedes hagan será esa versión que les ayudará a ir gradualmente llegando a una versión mucho más avanzada. Así que no se estresen pensando en que tiene que ser perfecto. Realmente lo perfecto muchas veces es un enemigo de lo que podría ser real. Ahora bien, hasta este momento, fíjense, hemos hablado de la experiencia del usuario, ¿verdad? Lo que está aquí a la izquierda. Nos hemos centrado un poco en entender cómo funcionan los usuarios, cómo es que estos elementos, dinámicas y mecánicas del juego, permiten que la persona disfrute de la experiencia, cómo es que realmente podemos lograr a través de la narrativa que se sienta parte de la experiencia y disfrute de aprender. Ahora vamos a dirigirnos un poco a ver justamente lo que decíamos, ¿no? Cómo hacemos esa vinculación de la temática con los niveles de competencia. Porque al final lo que nos interesa es que la persona sienta que está mejorando su desempeño. Ese nivel de competencia tiene que ser evidente para la persona. Tenemos que diseñarlo de manera que nos aseguremos de que cada actividad que tengamos en el curso permite desarrollar las competencias que estamos prometiendo. En el fondo, esa gran promesa que hicimos, que aparecía en la gráfica, esa promesa, ¿verdad?, de curso que te va a permitir hacer esto, solo va a ser posible si el estudiante, el participante puede evidenciar esa mejora de su desempeño, esa mejora en sus competencias. Así que vamos a centrarnos un poco en comprender qué significa esto de la evaluación que genera aprendizaje. Vamos a hacer un gran contraste con la evaluación tradicional, porque no hablamos de evaluar para medir. Efectivamente podemos medir, pero el objetivo de la evaluación es hacer evidente la mejora del desempeño.
Algunos contrastes, fíjense, que tienen que ver con los cambios que se han ido dando. Estos cambios en los sistemas productivos, lo menciono porque es importante luego entender el contexto de por qué las competencias, ¿no? Porque antes, fíjense, antes el sistema productivo se centraba sobre todo en la producción en masa de mercancías. Hoy día, gracias a la industrialización, a la robótica, en fin, a toda la tecnología que ha ido expandiéndose cada vez más, hay una producción cada vez más diversificada de mercancías y servicios, casi que a medida. Capaz que con el tiempo esa va a ser la tendencia, ¿no? De que cada quien va a tener exactamente lo que quiere, cuando quiere y donde quiera. Entonces, esa es un poco la tendencia del mercado a nivel productivo. Antes las economías estaban cerradas, eran muy proteccionistas, ¿verdad? Ofertas más a nivel país o países cercanos, pero hoy día estamos hablando de una expansión de la oferta de productos y servicios a nivel global, sobre todo productos digitales, ¿verdad? Uno de esos grandes productos es justamente el conocimiento. El conocimiento es un producto que está permitiendo hoy día a muchas personas crecer en sus empresas de manera exponencial, cosa que antes era prácticamente imposible. Así que esto solamente es posible gracias a la existencia de personas que están calificadas para ciertos trabajos, sobre todo vinculados a la tecnología. Otro elemento diferenciador del sistema de trabajo en este caso. Antes, fíjense, había una estricta división y especialización del trabajo. Básicamente, la persona tiene que ser especialista en algo. Pero en este tiempo, dado que hay muchísima rotación en las empresas, porque hay muchos cambios en las políticas, porque se ha globalizado la empresa, entonces se requiere que las personas sean más flexibles en sus capacidades, tengan mayor habilidad de aprender a aprender, para que puedan fácilmente, digamos, navegar, ¿verdad? En el ecosistema laboral, independientemente de la capacitación de origen que tienen. Así que es importante entonces ciertas habilidades más cognitivas, ¿no? No solamente en el manejo de la tecnología, sino también en la forma como aprendemos. También hemos visto que el trabajo en fábricas antes, ¿verdad? Estaba básicamente centrado en las habilidades manuales y mecánicas, ¿no? La era industrial se caracterizó por eso, era operar máquinas básicamente. Pero el trabajo en la actualidad, en muchos casos, tiene que ver con conocimiento. Hay muchísimo trabajo en el área del conocimiento, donde realmente lo que se requiere son habilidades intelectuales. Por tanto, mucha gente en este tiempo busca cursos, busca formarse, busca ampliar sus capacidades en diferentes rubros. Entonces, casi que en esto no hay techo. Podemos ofertar cursos de lo que sea, que siempre habrá alguien que esté interesado en esa formación. Claro, eso no se trata también de mercantilizar el conocimiento como si fuera algo sin importancia, ¿verdad? De ahí que tenemos que diseñar cursos, quienes estamos en este rubro de la educación, diseñar cursos que de verdad sean de calidad y que generen experiencias de aprendizaje que sean únicas. Esa es nuestra responsabilidad. Por otro lado, hablando de las empresas y cómo están organizadas interiormente, la contratación, fíjense antes, era básicamente en función al nivel de la pirámide, ¿no? Se contrataba a personas de bajo nivel, los mandos medios y los mandos altos. Hoy día realmente es posible acceder a trabajos en cualquier parte del mundo y realmente la forma como se retribuye a la persona es en función a sus capacidades. Pero no tiene que pasar por toda la secuencia jerárquica de puestos para llegar a un alto nivel, ¿verdad? En función a las competencias que tenga, entonces la persona recibe una remuneración. Eso no era posible antes, hoy día es más posible con la tecnología. Si ustedes buscan bolsas de empleo, hay muchísimo trabajo remoto, trabajo para personas que están en cualquier parte del mundo. Entonces, y esto va a empezar a incrementarse mucho más todavía cuando los países empiezan a regular todo el tema del trabajo a distancia. Hablando de los sistemas educativos y de formación, la educación tradicionalmente se ha enfocado siempre en la enseñanza, ¿verdad? El centro del proceso formativo siempre ha sido el docente, el profesor, pero está claro que esa no es la forma. ¿Por qué? Porque realmente el estudiante en este tiempo, el participante, el usuario, tiene acceso a un cúmulo de información impresionante, a una oferta formativa literalmente sin límites. Por tanto, tiene en sus manos la decisión de en qué quiere formarse, hasta qué grado quiere formarse. Por tanto, el aprendizaje no es puntual, no es específico de un momento de su vida, es un aprendizaje permanente, es un aprendizaje que tendrá que ejecutar
toda su vida, sobre todo pensando en que el mercado laboral es cada vez más fluctuante, ¿verdad? Como decía Bauman, estamos en una sociedad líquida donde literalmente los puestos laborales desaparecen y aparecen otros de forma casi instantánea, ¿no? Así que eso implica tener capacidades cognitivas, como especialmente la de aprender a aprender. En fin, un poco para ir centrándonos en el tema de esta última parte, antes se pensaba en una persona formada, ¿verdad? Y los títulos, digamos, lo decían todo, pero hoy día los títulos tienen muy poco valor o realmente las empresas no contratan tanto por el título, sino más bien por el nivel de competencia que tiene la persona, el nivel de competencia al resolver situaciones reales en entornos reales. Así que para insertarse en el mundo laboral lo que hace falta, además de conocimiento base, ¿verdad? Es tener conocimiento técnico específico y sobre todo una serie de habilidades, algunos las llaman habilidades blandas, yo considero que son habilidades de empoderamiento, porque son habilidades que te permiten tener una posición firme ante una posibilidad de trabajo, porque tiene que ver con tu autoconfianza, tiene que ver con tu gestión emocional, tiene que ver con la capacidad de comunicarme, en fin, una serie de atributos que nos hacen ser competentes. Necesitamos ser competentes y eso implica tener competencias laborales. Esto que les he comentado hasta acá es básicamente el discurso, la narrativa con la que tenemos que llegar también a nuestros usuarios o participantes. Necesitamos que sean competentes. ¿Qué implica ser competentes? Pues ir más allá del conocimiento, ir a una serie de habilidades que les empoderen como personas, que les permitan ser flexibles en cuanto al puesto de trabajo en el que están para poder desplazarse hacia arriba, ¿verdad? O cambiar incluso de puesto. Es decir, necesitamos estas habilidades que nos ayuden a navegar con tranquilidad ante este mundo desafiante, este mundo laboral desafiante, donde hay tanta incertidumbre. Eso incluso nos permite tener habilidades para poder emprender. ¿Por qué? Porque ser competentes también es tener la capacidad de emprender en entornos de incertidumbre. Con esto entonces en mente, vamos a definir lo que son las competencias. ¿Qué es ser competente? Porque este término sí que es importante. Ser competente, dijimos, no solo tiene que ver con el saber en términos conceptuales, sino tiene que ver con el hacer, la forma como yo ejecuto una tarea, tiene que ver con el nivel de dominio que tengo de ella, tiene que ver también con la forma como lo hago, y aquí entran las cualidades, ¿no? Fíjense que ayer, bueno, en la sesión anterior hablábamos del armado de empaques, ¿verdad? Cuando Denny nos comentaba un poco este rubro. Claro, hay personas que pueden ser muy meticulosas para hacerlo y otras que pueden hacerlo tan rápido, ¿verdad? Pero perder calidad quizá en el acabado. Entonces, ese cómo hago las cosas, esa forma de hacer las cosas, alude más bien a esas habilidades intangibles, como la orientación al logro, la orientación al servicio, como la atención al detalle, la calidad, ¿verdad?, de ejecución, habilidades que van más allá del saber hacer algo, tiene que ver con el cómo hacemos algo. Esos elementos tienen que ver con el saber. Entonces, el saber en su máxima expresión tiene que ver con el dominio, ¿verdad?, de cierta destreza en cierto ámbito de manera efectiva. Por tanto, hablamos de competencia, logro, indicadores y desempeños. La competencia implica todo, pero está enfocado en un logro. Hay indicadores que nos permiten saber si esa competencia es la adecuada, si realmente responde a lo que se está pretendiendo, y el desempeño es el cómo nosotros ejecutamos la tarea. Eso lo veremos un poco más adelante, con más detalle, cuando veamos una plantilla que también hemos preparado para ustedes. Algunos conceptos importantes. Cuando hablamos de ser competentes, según Conocer, esta empresa mexicana de normalización de competencias, habla de la aptitud del individuo para desempeñar una misma función productiva en diferentes contextos. Resalto algunas ideas, ¿no? Aptitud, estar en condiciones de resolver algo en diferentes contextos. Dice, en base a los requerimientos de calidad. Por tanto, hay indicadores. Fíjense, esto es importante, ¿no? ¿Cómo sé que eso que ha hecho el individuo, ese desempeño que ha tenido, es adecuado? Pues hay indicadores de calidad, hay indicadores de desempeño, para ver si ese dominio de conocimientos, habilidades, es el adecuado, ¿no? En base al Sinterfor es una institución, perdón, esta institución básicamente depende de la OIT. La OIT, como organismo internacional, dio esta definición, fíjense.
Competencia es la combinación integrada de conocimientos, habilidades y actitudes conducentes a un desempeño adecuado, vea las palabras que utilizan, y oportuno en diversos contextos. Por tanto, la competencia va más allá de conocimiento y práctica, tiene que ver con actitudes también. Y eso, obviamente, en diferentes contextos, lo que tiene que ser flexible la persona que es competente. Y finalmente el SENA, esta institución colombiana, muy reconocida a nivel internacional, dice lo siguiente, ¿no? Conjunto de capacidades reales relacionadas con lo socioafectivo y también con lo cognitivo motriz, que le permite llevar a cabo una función o actividad, fíjense nuevamente el término, con calidad, de forma, bueno, y que son modificadas en forma permanente cuando son sometidas a pruebas en la resolución de situaciones concretas, críticas y públicas. Por tanto, igual, hay un nivel de evidencia que permite ver si la persona tiene o no la competencia. Pensando en esto, vamos a ilustrarlo para entender más a fondo qué es esto de la importancia de ser competentes, ¿no? Fíjense que va más allá de saber hacer algo. En esta historia hay tres hombres que están trabajando en una construcción de un edificio. Alguien que es un observador externo se dirige a ellos para preguntarles, ¿no? ¿Ustedes qué están haciendo, no? Puede que la pregunta sea muy obvia, ¿no? Porque estaban todos construyendo un edificio. Pero la pregunta tiene una intención por detrás. El primero dice, casi sin inmutarse, responde, aquí estoy poniendo ladrillos. El segundo levanta la cabeza y dejando a un lado por un momento su actividad, le comenta, estamos construyendo un muro. Y el tercero, orgulloso de su trabajo, ¿verdad? Quizás con otra postura, afirma, construimos la escuela de mi pueblo. Entonces, todos eran albañiles, todos eran constructores, ¿verdad? Sin embargo, cada quien vive la experiencia y la ejecuta, ese es el punto importante, la ejecuta de diferente manera. ¿Por qué esto es así? Pues porque sencillamente ser competente no solo tiene que ver con saber hacer algo, tiene que ver con la actitud, con cómo conectamos con lo que estamos haciendo, el nivel de calidad, ¿verdad? Hablando de las habilidades blandas o estas habilidades de empoderamiento que le ponemos, y también el sentido de propósito de la persona con relación a su puesto, con relación a la empresa, con relación a su vida. En la medida que se alinea, ¿verdad? Ese gran propósito de la persona con la empresa, y ahí quizás, Samantha, te sirve esta idea, y tú también la conoces bien, en la medida que podemos alinear el sentir de la persona, su propósito de vida, sus aspiraciones, con lo que la empresa persigue, si hay una coincidencia en valores y principios, es muy probable que la persona se sienta parte, ¿no? Con mayor facilidad y con mayor entusiasmo. El propósito justamente tiene que ver con eso. El propósito tiene que ver con qué es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos. Estas ideas son importantes, sobre todo porque cuando estemos conversando con potenciales usuarios de nuestros cursos, es importante que conectemos el curso con esas cualidades, con esos valores, con ese gran propósito que el curso intenta promover. Ya dijimos, la narrativa va a tener por detrás una serie de cualidades propias de la competencia. Podemos utilizar ¿qué se puede decir? En la construcción del propósito del curso, podemos utilizar esos elementos cualitativos para hacer notar a la persona el valor que le aporta el curso, que va más allá, ¿verdad?, de un conocimiento específico, conceptual, teórico o procedimental. Va más allá de eso para enfocarse en algo que supera la aspiración de ese conocimiento básico, sino más bien que aspira a algo mayor, algo que puede beneficiar a más personas. Entonces, por eso es que la pregunta cuando hablamos de propósito es, ¿qué historia quiero protagonizar, no? Es decir, en esta formación que voy a hacer con estas competencias, ¿qué es lo que voy a aportar al mundo? ¿Qué voy a aportar a mi comunidad? ¿En qué posición me voy a encontrar con respecto a cómo estaba antes? Y eso, ¿cómo tiene que ver con lo que yo aspiro a hacer? Esos elementos son clave para que la persona conecte con el curso, para que conecte emocionalmente con esa oferta que tenemos para ellos. Noemí, por ejemplo, nos hablaba de que ella recicla materiales para convertirlos básicamente en obras de arte, ¿verdad? Manufacturadas. Esas obras de arte, ¿verdad? Que son caseras, que son artesanales, tienen un propósito. En el fondo, quizá más de uno. Pero fíjense cómo es que podemos encontrar belleza aún en aquello que parece un desperdicio. Realmente no existen desperdicios, ¿no? En la naturaleza no hay desperdicios. Eso que para nosotros es basura o residuo, realmente es el insumo para una obra de arte.
Entonces, podemos ahí armar, ¿verdad?, una narrativa también en torno al propósito de lo que queremos hacer con el curso, de lo que la persona puede lograr con nuestro curso. Pero sí que es importante incorporar este elemento al momento de ofertar nuestro curso a las personas. ¿Qué cambio quiero para el mundo y en qué creo, no? Yo utilizo el curso como una plataforma para también expresarme, para expresar lo que yo creo, a lo que yo aspiro, mis valores, mis principios. Entonces, el curso se convierte para mí en un espacio también para compartir y generar comunidad en torno a eso. Recuerden, una de las principales herramientas que tenemos en este tiempo para promover nuestros emprendimientos son las comunidades. ¿Qué es una comunidad? Pues es un conjunto de personas que comparten un fin común, ¿no?, una gran aspiración, una gran visión, que podemos crear justamente este sentido de comunidad si nosotros logramos que nuestros cursos conecten con ese nivel emocional, con ese propósito. Todo está en construirlo. El propósito no es que uno se lo imagina de repente. El propósito de nuestro emprendimiento, de nuestro curso, no surge de la noche a la mañana. Es un proceso reflexivo, es un proceso de profundización, de comprender qué es lo que yo aspiro en la vida, qué es lo que yo quiero aportar a este mundo y cómo puedo hacerlo a través de esto que sé hacer. Cómo puedo poner mi conocimiento, mi pasión, mi experiencia al servicio de algo superior, que en este caso es el propósito, ¿no? Eso permite que las personas coincidan con nosotros, sientan que comparten esa visión y entonces con mayor interés se suman a nuestras comunidades. Como decía este autor, Simon Sinek, ¿verdad? Básicamente el propósito consiste en hacer que la gente quiera ser parte de lo que hacemos, porque comparte a nivel emocional eso que estamos haciendo, de hacer algo más grande, ¿no? Ser una causa positiva para el mundo. Importante entonces que también construyamos en torno al curso un objetivo claro, un propósito claro. Entonces vamos un poco hacia el cierre de la sesión, dejándoles también un pequeño desafío, ¿verdad? Un poco más sencillo y quizá un poco más interno, un poco más de reflexión. Vamos a intentar hacer un acercamiento a lo que sería una promesa única de valor. Es decir, nuestro curso, ¿verdad? Nuestro curso, esto que estamos tomando como ejemplo, ¿qué competencias logrará desarrollar en la persona? La persona que haga nuestro curso, ¿qué competencias va a desarrollar? Y entonces, fíjense, ¿podemos garantizar eso de alguna forma? ¿Podemos asegurar que va a ser así? Vamos a quedarnos entonces con esa idea, porque la idea sería entonces, ¿cómo logramos evidenciar esa mejora en su desempeño? Esa es la segunda pregunta. Esa es más desafiante porque podemos prometer muchas cosas. Podemos decirle, mira, tú vas a lograr hacer esto, esto y esto, ¿no? Y no solamente en sentido de lo teórico o práctico, sino también en sentido del ser, ¿no? Vas a desarrollar estas habilidades, ¿no? Vas a desarrollar esta atención hacia el detalle para que lo que aprendas a hacer en el curso no solamente lo hagas bien, sino que lo hagas excelente, lo hagas de una manera superior. En fin, es decir, vamos a hacer una promesa de valor del contenido que tiene el curso en formato de competencia, es decir, la persona va a lograr hacer esto a través de este curso, va a tener capacidad para hacer esto, esto y esto. Y entonces vamos a utilizar para esto, y esto también está en el cuaderno de trabajo, en el workbook, vamos a usar esta plantilla, donde, fíjense, vamos a hacer una combinación. Primero, en el regalo, en la gráfica cuadrada, vamos a colocar qué es lo que le estamos ofreciendo a nuestro potencial usuario. Fíjense que este cuadrante de la izquierda, donde está el regalito, tiene tres partes. La parte donde está la manito, si se puede poner acá el mouse, donde está la manito, en esa manito vamos a describir todos los contenidos del curso, los temas, todos los apartados conceptuales, procedimentales que va a tener, ¿verdad? En la parte de arriba, donde están estas barritas en crecimiento, ¿verdad? Tiene que ver con todo lo que va a beneficiar a la persona a partir de ese conocimiento. ¿Qué va a lograr hacer con ese conocimiento, con ese contenido? ¿Qué va a lograr hacer? ¿Qué puertas le va a abrir? ¿Qué oportunidades le va a permitir tener? Y en la parte de abajo, donde está la pildorita, ¿verdad? Vamos a hablar de qué cosas les va a ayudar a evitar, qué frustraciones les va a aliviar ese conocimiento, ese contenido, ese procedimiento, en fin.
Entonces son, primero, generadores de alegrías, lo que les genera bienestar, lo que les genera oportunidad, lo que les genera beneficio, la parte de arriba, y la parte de abajo, donde está la píldora, ¿qué tiene este curso que le va a aliviar en algunos problemas que tiene? Problemas, dificultades, quizá, no sé, no sabía hacer algo, ahora sabe hacerlo. Por ejemplo, si mi curso tiene que ver con, no sé, detección de fallas en vehículos, algo que siempre he querido saber y ahora ya lo sé, pues está aliviándome una necesidad entre una habilidad que yo deseo tener, que yo deseo poseer. Así que eso colocamos en la parte izquierda. En la parte derecha, donde está la persona, vamos a intentar ponernos en la mente del usuario potencial. Y vemos que también tiene tres espacios. Donde están los tres puntitos, ¿verdad? En los tres puntitos colocamos las tareas habituales que la persona tiene que resolver, ¿verdad? Habitualmente, por el hecho de no tener el conocimiento que tenemos para ofrecerle. Como no sabe lo que nosotros tenemos para ofrecerle, tiene ciertas tareas que realizar, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, que contratar un mecánico, cada mes ir y buscar un mecánico que sea adecuado para que le detecte fallas, por ejemplo, si fueran fallas, o tiene que investigar en Internet para ver cómo detectar ciertas fallas. En fin, tiene ciertas tareas, trabajos, ocupaciones que se derivan de no conocer lo que nosotros tenemos para ofrecerle. Eso, en la parte de arriba, tiene que ver con situaciones que le generan alegría con relación a ese conocimiento. Pero cada vez que él encuentra con facilidad una página donde encuentra contenido de lo que le interesa, siente alegría. Entonces, ¿qué cosas hay en su vida cotidiana con relación al tema que le queremos enseñar que le generan alegría? ¿Verdad? Por ejemplo, que él fácilmente, solo, sin ayuda de nadie, detecte una falla. Sigo con el ejemplo de la mecánica. Entonces, esas son las alegrías que tiene en su vida el potencial usuario. Y lo mismo en sentido opuesto, hacia abajo tenemos las frustraciones. ¿Qué frustraciones tiene? Obviamente siempre vinculado al ámbito que estamos atendiendo. ¿Qué frustraciones tienes en su vida cotidiana relacionada con eso? Cuando, por ejemplo, si sigo con el tema de las fallas, no logra detectar la falla, el vehículo no enciende, o algo le falla, o esa lucecita está todo el tiempo parpadeando y le vuelve loco porque no sabe qué es, y le preocupa y le genera ansiedad y le frustra, en fin. Entonces, frustración tiene que ver con todo aquello que no logramos hacer, o todo aquello que no se da como quisiéramos, o algo que nos impide avanzar. Entonces, esos son como los elementos de la gráfica. Es, digamos, pensar en qué tengo para ofrecer, ¿verdad? ¿Qué específicamente tengo por ofrecer en términos de temas, procedimientos, actividades, pero también en términos de qué cosas permite a la persona hacer, en qué sentido le beneficia, le da oportunidades, en qué sentido le alivia de ciertas tensiones, ¿verdad? Esa es mi propuesta o mi promesa de valor. Y por otro lado, pienso en el usuario. ¿Cómo este usuario, ¿verdad?, vive su experiencia sin esto que tengo para ofrecerle? De alguna forma me traslado a su mente y digo, a ver, yo tengo esta carencia en este conocimiento, me gustaría tenerlo, pero eventualmente no lo tengo. ¿Qué tareas tengo que realizar, verdad? Por el hecho de que no tengo este conocimiento. Y sigo con la gráfica pensando en qué cosas me generan alegrías y qué cosas me generan frustraciones. Vamos a rellenar esto, ¿verdad? Es un poco más sencillo. Es básicamente hacer un ejercicio de empatía para poder ubicarnos en la mente de la persona y tratar entonces de ver cómo conecta, fíjense la conexión que hay acá, cómo conecta nuestra promesa única de valor con nuestro potencial usuario. Ese encaje es el que estamos pretendiendo. Por eso es que entre las dos gráficas hay unas flechitas que se unen, ¿no? Buscamos que coincida lo que la persona necesita, aspira, algo que quiere que le alivie ciertas frustraciones, las oportunidades que no tiene eventualmente porque no sabe lo que tenemos para enseñarle, con lo que tenemos para enseñarle. Ese encaje es el que nos interesa lograr. Así que les animo a que dediquemos tiempo a esta actividad, hagamos este ejercicio de empatía y el día de mañana nos enfocamos justamente en el nivelado de competencias, en cómo se construyen las competencias para que esa promesa no esté vacía, para que esa promesa de valor, esa promesa de curso, de capacidades, de competencias que queremos que la persona posea, realmente esté llena de contenido, sea completamente vinculada con la realidad y que se relacione completamente con el curso que queremos montar. Así que no se pierdan la sesión de mañana. Mañana tenemos una sesión también que va a ser importante porque vamos a un poco dejar de lado, ¿verdad?, todo este tema de la teoría, del conocimiento, para conversar un poco sobre lo que podría ser un modelo de negocio. Porque hoy día hemos ido lanzando algunas ideas de esto, ¿no? ¿Cómo sería esto en formato de empaquetado como curso para ofertarlo, ¿no?
es una posibilidad real. Y estamos en una época de la historia donde la venta de productos digitales, la venta de conocimiento a través de Internet, es un ámbito que está en su boom. Así que les animo a que no se pierdan la sesión de mañana, que estemos presentes y aprovechemos el espacio para sondear esa posibilidad. Les tengo una propuesta por allí y ojalá podamos coincidir algunos de ustedes. Pues muchas gracias por la atención. Vamos a con esto cerrar la sesión, siempre agradeciendo su participación y animándoles a que mañana nos veamos siempre con ese ánimo, así como hemos estado hoy día. Muchísimas gracias por la atención. Algunas palabras de despedida, quizá una palabra breve de alguien. ¿Cómo nos vamos? ¿Qué les ha parecido? ¿Se ha entendido el último reto? Sí, yo estoy copiando, pero está bien chévere. Buenísimo, Samantha. Sí, la verdad que está muy bueno, gracias Juan Carlos. Genial, y además está clarísimo el reto. Así que bueno, yo mañana voy a estar viajando en ese horario, y así que capaz lo estoy escuchando en el viaje, pero se me complica que no pude ahí suspender, tengo que ir al interior, pero voy a estar ahí por medio del teléfono en la medida que me permita la señal. Así que muchísimas gracias, y lo voy a estar siguiendo también en el grupo con el material. Eso es. Muy lindo. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, Nani. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias a todos, a todas. Y entonces nos vemos mañana a la misma hora, y ya les compartimos por el grupo, ¿verdad?, el enlace para la sesión específica de mañana. Muchas gracias y que pasen muy buena noche. Buenas noches.